Muy bien, espero tengan buena señal allá en sus casas. Veo que hay un delay ahí, yo hablo acá, pero allá mi imagen no me habla igual. Pero igual, hermanos, quiero invitarles ahora, vamos a pasar a la escritura, mis queridos hermanos, y les invito a que pasemos y abramos nuestras Biblias en Marcos capítulo 5. Ahí vamos, hermanitos queridos, paso a paso, un estudio sistemático de la escritura que nos ha traído muchas bendiciones, mis queridos hermanos. Entonces, Marcos capítulo 5, vamos a tratar en la voluntad de Dios, gracias, de terminar hoy esta parte, o por lo menos adelantar el remate, digámoslo así, en la historia de Jairo, ¿no? Ya vimos la historia de la mujer, ¿no? Y estamos hablando de cómo completar el círculo de la fe. Y cómo comenzó completando el círculo de la fe, ¿no? Cuando vemos lo que vimos en el Salmo, perdonen la redundancia, cuando dice la escritura, en el día de la angustia, ¿no? Llámame, me invocarás, yo estaré y te ayudaré, más o menos dice la escritura en el Salmo 50. Pero lo que tiene que ver con eso es que hay un proceso, hermano. Lo que el Señor quiere enseñar es que hay un proceso, hay que completar un círculo en realidad. Por eso es que el Señor usa siempre, por ejemplo, el ejemplo del pacto matrimonial, cuando siempre que hablaba de Israel, y como habla en Efesios capítulo 5, habla del pacto, ¿no? Tenemos ahora un nuevo pacto, ¿no? Hablábamos ahora antes con Elisai Wilson sobre algo que se llama la circuncisión de la carne, que tiene que ver con la circuncisión que ahora el Señor ha hecho espiritualmente por su nuevo pacto. Es terminando el círculo. Por eso cuando nos casamos usamos un anillo que va en nuestro dedo de nuestra mano, que es un anillo que tiene inicio y no tiene final, es un círculo sin fin que significa el pacto. Y esta mujer en realidad conoció el poder de Dios, pero también fue incluida en un pacto. Por eso cuando el Señor le dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? En el verso 30, y él miraba alrededor para ver quién había hecho esto, dice en el verso 32. La idea de esto, hermano, no era que él desconociera quién le había tocado. En realidad él conoce nuestros corazones, hasta lo más profundo de nuestros corazones, él ya conoce lo que hay allí, ¿verdad? Ojalá lo que el Señor encuentre sea algo agradable, ¿verdad? Ve en nosotros un corazón recto y justo delante de él. Pero él quería que la mujer hiciese algo, y así él quiere que nosotros hagamos algo. Por eso en cierta manera él está aquí en este lugar, como él lo dice, él lo promete, yo lo creo, y está en sus casas allá también, pero él está mirando, ¿no? Mirando alrededor, pero para que usted y yo hagamos algo. En el caso de la mujer es lo que es el círculo que vimos, dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Entonces, el proceso de la salvación es ese, ¿no? Comienza con el temor y temblor, ¿no? Pero ¿temor a qué? El temor a saber que recibiremos por nuestros pecados un castigo, hermanos, ¿no? Hoy en día la sociedad moderna vive sin temor a Dios, el hombre vive sin temor a Dios, porque no le importa en realidad los que son impíos de verdad y no están llamados a salvación en el plan de Dios, que no serán tocados porque no lo van a hacer, aunque Dios les da la oportunidad. Estas personas no tienen temor. Nosotros como hijos de Dios sí tenemos temor y por eso nos acercamos a Él, ¿no? El temor reverente de saber que estamos ante un Dios. Hoy hablamos eso, los tres aspectos de Dios, ¿no? Su amor, su gracia y su justicia. Hablamos unos minutos antes de comenzar la reunión. Entonces esta mujer se acercó al Señor con temor y temblor. ¿Cómo nos acercamos nosotros al Señor, hermanos? ¿Cierto? Entonces también nos debemos acercar a Él teniendo conciencia de nuestra condición. No nos podemos acercar a Él con arrogancia, ¿no? Dice la palabra en el Salmo 50, creo que dice al corazón, o 51, dice al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces lo que el Señor busca es ver en nosotros un corazón que en verdad entiende y reconoce la enormidad del pecado, y que ese pecado, obviamente, que ya estamos en condenación, como vimos también en un verso antes, muertos en delitos y pecados, ese pecado nos tiene en condenación, pero hay una solución, ¿no? Esa es la solución y por lo cual esta mujer por eso buscó la solución en Jesús. Ya en sus últimas, yo creo que ella no pensaba tanto en su sanidad física, aunque recibió el efecto,
como dice en el verso 29, ¿no? Su sangre se secó y sintió que su cuerpo estaba sana de aquel azote. Pero unos momentos antes, antes de que ella, valga la redundancia, recibiese la sanidad física, recibió una sanidad espiritual, ¿verdad? Porque ella tuvo conciencia de su pecado, dice, sabiendo lo que en ella había sido hecho. Y preguntamos el jueves anterior, hermanos queridos, ¿entienden ustedes, iglesia, los que están allá en Zoom, allá conectaditos, entienden verdaderamente lo que el Señor ha hecho en ustedes, en nosotros? Si lo entendemos, va a haber un resultado. Eso preguntaba también Elizabeth, como dice, bueno, debe haber un efecto, ¿no? Debe haber un resultado. Hermanos, es lógico que Dios espere en nosotros un fruto. Por eso él habla en Lucas 15 o Lucas 13 del sembrado que el siervo cuidó y al no hallar fruto el Señor le dijo, córtala. Pero el Señor en su misericordia dice, Señor, espere un año más. ¿Cuánto tiempo nos tiene que esperar el Señor en verdad para no cortarnos, para darnos una nueva oportunidad? Porque Él espera de nosotros un fruto. Eso está en Lucas capítulo 13, versículo 1 al versículo 9, y tiene que ver con el arrepentimiento. Y esta mujer se acercó al Señor arrepentida, porque lo que dice en la siguiente parte del verso 33, que es donde estamos viendo, dice, ella le adoró y confesó, y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Cuál era la verdad? ¿Qué tenía que decirle? Pues en este caso yo lo toqué. Pero también obviamente expresa el sentir, aunque el Señor lo conocía, no necesitaba que ella le dijera su condición de pecadora, ¿no? La soledad en su corazón, su angustia. ¿Quién en su pecado puede ser feliz? Nadie, hermanos, nadie que teniendo el temor a Dios y la semilla de Dios en el corazón puede decir, estoy feliz pecando. Si usted lo está haciendo, si usted en esta noche lo está haciendo, o yo lo estoy haciendo y no me siento afectado, hay un problema en mi relación con Dios muy grave. Puede ser que yo nunca he sido de Dios, ¿verdad? Es lo más probable porque tenemos una nueva naturaleza, un nuevo espíritu que nos lleva a temer y a buscar, ¿no? Dice en Amós 5:4, dice el Señor, buscadme y viviréis, ¿no? Entonces lo contrario, el contrapuesto al verso sería que si yo no le busco, muero. Esa es la norma, tenemos que estar cerca, así como las plantas buscan el sol. La hermana Martica dio una buena enseñanza el sábado con unas planticas que plantó, valga la redundancia, pero si el sol no les da esas planticas, las planticas no crecían bien, y también tenían que tener una buena base, ¿no? Un buen abono, unas buenas raíces, un cimiento firme. Estamos en esta noche, hermanos, acá para tener un cimiento firme en la fe. Por eso ustedes están unos aquí, hermanos, presentes en el local y otros allá en Zoom, en sus hogares. Entonces, ¿qué más dice el Señor, no? Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y el resultado, verso 34, y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Aquí la palabra salva en el texto original se aplica también, es la misma palabra que se usa en otros textos de la palabra del Nuevo Testamento para hablar de salvación, no sanidad. Aunque la palabra en realidad se puede traducir también sanidad, pero en el contexto se aplica correcto y es la misma palabra que se usa cuando se usa la palabra salva y usted la mira en el griego, es la que tiene que ver en su contexto con salvación, no solamente sanidad corporal, aunque te puede aplicar para sanidad espiritual. Entonces, ¿qué es importante para el Señor, mis queridos hermanos? La sanidad de su alma, aunque la sanidad física va relacionada. ¿Qué pasa después de esto, hermanos? ¿Qué es lo que espera también el Señor para completar el círculo, no? ¿Qué es lo que espera? Entonces, el Señor lo que espera es que haya ¿qué? Cuando usted recibe un beneficio, ¿qué tiene que haber? ¿Perdón? ¿Más alto? ¿Más alto? Agradecimiento. ¿Perdón? Agradecimiento. Agradecimiento, gratitud. Aquí la hermana estaba en el segundo punto más o menos. Sí, gratitud, hermanos. Recuerden el caso de los leprosos que fueron sanados, ¿cierto? Eran 10 y recibieron la sanidad y 9 se fueron. Solamente uno regresó. Recuerden al endemoniado cuando él estaba vestido, sentado y en su cabal juicio. ¿De dónde sacó él el vestido? Si estaba desnudo.
Yo imagino que alguno de los que están ahí le dio, o tal vez el Señor de sus provisiones le dio de sus vestidos, no lo sabemos, es lo más probable también, porque el Señor dice, los vestiré con vestiduras de salvación, ¿no? Entonces este hombre dio gratitud, déjame ir contigo, y el Señor le dijo, no, vaya y enseñe en su casa. A veces vamos a encontrar, casi siempre cuando conocemos el Evangelio, en la oposición de nuestros familiares. Mi esposa me hablaba hoy del caso de mi suegra, como cuando ella se convirtió, toda la familia de ella la rechazó, ¿no? Ya se volvió evangélica, ya la perdimos, ya. Pero hay que hablarles del amor del Señor, hay que mostrarles con nuestro cambio, que si yo antes tomaba, ya no tomo más, que si yo antes era esto, ya no lo soy más, aquellas cosas malas hoy. Y ellos van a ver ese cambio, ¿ve? Ellos van a ver, y vamos a tener la oportunidad de contarles cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Por eso esta mujer le dijo el Señor, ve en paz y queda sana de trastorno. Y estoy seguro que ella se fue. ¿A dónde iría primero? ¿A dónde fue primero? Tal vez a donde su esposo. He sido limpia, ya estoy limpia, me puede recibir. O tal vez fue al templo a dar gracias en una ofrenda al Señor. Señor, gracias. A donde quiera que ella hubiera ido, sé que sus primeras palabras hubieran sido de gratitud. Entonces, el Señor espera gratitud. Miren el verso 35, mientras él aún hablaba, estaba él en estas palabras, ¿no? ¿Hablando qué? ¿Qué él estaba hablando? Si él dijo, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Pero mientras él aún hablaba, estaba en estas palabras, vinieron. Y el Señor fue interrumpido, ¿no? Fue cortada en cierta manera su disertación, su enseñanza, pero vinieron unas personas que no eran parte, porque aquí también vamos a ver algo en lo que nos quede, si hoy no podemos hasta el otro jueves, no hay carrera, del círculo íntimo. El Señor tiene un círculo íntimo de sus amigos, y en este caso en verso 37 era Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, eran los tres como más cercanos a él. Pero ¿por qué el Señor se retrasó? Recuerden que Jairo invitó a Jesús a la casa. Hermanos, para los varones de la congregación, los varones de la iglesia, ustedes o nosotros, voy a colgarme aquí porque se me cayó un poquitico el audio y no sé si me estaban escuchando bien, pero me lo voy a conectar aquí con respeto. Entonces voy a ver si voy a tenerlo acá mejor, porque yo sé que mi voz en algún momento se pudo haber ido y entonces no me escuchaban bien. Bueno, bien, hermanos, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Por qué el Señor no fue tan rápido a donde Jairo? Jairo lo estaba llevando, la multitud se atravesó, obviamente habían unas circunstancias que impedían que el Señor llegase a dar el milagro en ese aspecto. Miren, hermanos, para recibir el milagro de Dios tenemos que aprender a enfrentarnos, ¿verdad?, a los tiempos de Dios, porque el Señor puede dar su respuesta en el tiempo que Él desea, no en el tiempo que nosotros queremos. Y muchas veces Él va a decir, espere, vamos a esperar. Y en el caso de Jairo fue lo mismo, ¿no? Él se demora. ¿Qué pasó con la demora? Su hija muere. Recordemos que él ya había dicho antes a Jairo, eso está en el contexto de Mateo. Si ustedes buscan en Mateo, ahí dicen, ¿dónde estaba el Señor antes de que Jairo llegara? Y él estaba enseñando algo y estaba sanando a un hombre, ¿no? A un paralítico. Y él dice al paralítico, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El caso de la niña era urgente, pero también lo era el de la mujer, urgente. Él no hace acepción de personas, ¿no? Entonces ambas mujeres estaban enfermas como consecuencia del pecado. La una con un flujo de sangre y la otra no sabemos de qué enfermedad, pero iba a morir, prácticamente murió. Una estaba excluida, inmunda, la otra en agonía y en muerte. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Al Señor nos acercamos con nuestro pecado. Entonces el Señor optó por enseñar el Evangelio a la gente en lugar de salvar la vida de la muchacha en ese momento, porque el propósito que él tenía, yo creo que fue el mismo que tuvo cuando se demoró al ir a sanar a su amigo. ¿Quién no haría uno por su amigo? En el proceso el hermano David, a veces molestando, dijimos, cuando él llegó las últimas noches a sus últimas sesiones, el guardia al entrar dijo, uy, señor David, siempre viene con una persona diferente, ¿no?
Muchos de los que van a esas radios vienen solitos, otros vienen con una sola persona. David todos los días prácticamente, en la mayoría de las veces, tuvo una persona diferente acompañándole. Y faltaron mucho más, hasta dijimos en son de Roma, Dios perdone estas palabras, no, va a tocar alargar el proceso para que los que faltaron puedan entonces acompañarlo. Pero ¿con qué razón, hermano? Para demostrarle a Él nuestro amor, ¿verdad? En verdad mostrarle a Él nuestro cariño y nuestro cuidado, y que Él es parte también, su dolor era nuestro dolor, sus temores, nuestros temores, y la victoria que Él adquirió, y lo estoy dando esta ilustración de la vida de David porque es algo real, es nuestra victoria. Por eso el Señor dice en Juan 11, 3, 4, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que ama está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces el Señor demora las razones de la respuesta para que Él sea glorificado. En el caso de David ha sido glorificado. En el caso de cada uno de ustedes particulares que ustedes viven y sienten ahora que están pasando, es también para que el Hijo de Dios sea glorificado. Esto es muy importante, hermano. Y también no falta quien esté interrumpiendo al Señor. Por eso no es bueno interrumpir el fluir del Espíritu. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque a veces nuestra carne nos lleva a cortar. Yo me cuido mucho de eso, pero no quiero ser con eso desordenado, ¿no? Ni más faltaba. Y no seguir ciertas, como decir, normas que tenemos en el caso, por ejemplo, de tiempos de enseñanza. Yo tengo aquí material para orar hasta 1 o 2 horas aquí compartiendo con ustedes, pero tengo mi media horita y esa es la que aprovecho. Y el Señor sabe, entonces el Señor en su fluir me dice también, Carlos, ya deje para después. Pero no es bueno cortar el fluir del Espíritu, hay que tener mucho cuidado con eso, porque cada caso es particular, ¿no? Entonces no sabemos el Señor cómo está trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, Lucas, al Señor lo interrumpían mucho, ¿no? Y a veces Él tenía que escaparse. Por ejemplo, en Marcos 1:33, Él se escapó de la gente, se le escondió a la gente. ¿Para qué? Para ir a orar. ¿Cuántas veces nosotros sí nos escapamos de nuestro trabajo del día para ir a orar? Mi esposa sabe cuando yo estoy aquí en las noches que llego y en pico y placa, mañana tengo pico y placa, voy a estar todo el día aquí abajo, ella me pierde, por decir así, me pierde. Y ella sabe que no me debe interrumpir en lo imposible, por favor no me interrumpa. A veces ella muy amorosamente me trae un tinto, bueno, a veces me trae la comida, pero otras veces, no, tranquila, ¿no? Déjenme, yo como cuando suba, es como una especie de ayuno, llamémoslo así, ¿no? Porque yo estoy concentrado, porque saben una cosa, hermanos, este tiempo es para sanidad mía, porque la enseñanza, el Señor criticaba mucho eso, y dice, ustedes me buscan, ¿verdad? Porque en realidad quieren recibir beneficios, pero no les preocupan mis palabras, dicen más o menos, ¿no? Él dice, entonces ya no les voy a dar más señales, excepto, eso está en Lucas 11, 29, 30, el de la resurrección, ¿no? Entonces, dice en Lucas 11, 29, es el verso, apiñándose la multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Entonces, cuando él estuvo en el vientre del pez 3 días, hablando de su resurrección, y aún así las personas seguían llevándole enfermos, debilitados, ¿no? Y él aún así los sanaba, él es misericordioso. Pero algo que se aplica de esto es que él prefería que se le escuchase, hermanos. Yo hace un mes, aunque ya tengo cita con el otorrino, ya estoy destapado de mi oído y me gusta, me siento súper cómodo ahora sí, escuchándome y oyendo. Pero algo que el Señor quiere es que nosotros le oigamos a Él, hermanos, que lo escuchemos, ¿verdad? Por eso Él decía, o quiere enseñarnos o quiere mostrarnos que la enseñanza trae sanidad. Vemos el caso fácil y lo usamos como ilustración. Casualmente el nombre es el mismo, pero es la aplicación, María y Marta, ¿no? La que estaba a los pies de Jesús escuchando era María. Y la afanada o la cumplidora, que es, conozco a alguien por ahí que es también así, se llamaba Marta. No tiene nada que ver con la hermana Marta de acá, pero es el ejemplo, ¿no? Marta, Marta, afanada y turbada. Pero mire que ella ha escogido, su hermana, la mejor parte. Las personas que seguían a Jesús en buscando su sanidad y todo eso, no buscaban la mejor parte, buscaban recibir un beneficio. Por eso la enseñanza trae sanidad. Para terminar más o menos, porque eso es como la introducción de lo que ya seguimos, terminando de completar el verso 35, porque el Señor se demoró. Hay 3 clases de personas o de pacientes
que no pueden ser sanados de la enfermedad del pecado, llámese desobediencia, rebeldía, terquedad o necedad en el pecado, que se llama contumacia, ¿verdad? Hay 3 clases, se los voy a mencionar. Los creyentes o los cristianos que no saben de Él y no van a poder ser sanados. Son los cristianos de nombre nada más, los nominales, ¿no? En la Biblia los llama paja que será quemada, árboles sin fruto que serán desarraigados. Judas habla de ellos, Segunda de Pedro habla de ellos, y están dentro de la iglesia, hermanos. Sí, están entre nosotros. Yo espero que entre nosotros no, obviamente en la comunión de nuestra sencilla asamblea local nos amamos, nos cuidamos y vamos a protegernos para que no haya nadie que no sepa de Él. ¿Sí me entiende, no? Que aquí se congreguen para recibir la palabra, pero también para que sepan quién es Él. Pero sí, hay miles y miles de creyentes cristianos que piensan que porque sus padres fueron cristianos, ellos ya son cristianos, que creen que porque sigo normas eclesiales o como en la iglesia tradicional, bautismo, confirmaciones y otras cosas, entonces ya son cristianos. No. La palabra de Dios dice en 1 Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni voluntad de sangre, ni voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, si usted viene 1.000.000 de veces a la iglesia, igual se va al infierno si no sabe de Él. Ahora están los otros, los que no saben de Él, los que saben de Él, pero rehúsan confiar en Él. Sí, hay creyentes así, ¿saben? Sabemos quién es Él, lo conocemos, pero aún nos resistimos a confiar en Él. Son aquellos de nosotros, sí, yo me incluyo porque creo que eso ya lo he superado en un 90%, pero aún tengo esas luchas, ¿no? Aquellos que hemos sido en algún tiempo, en el pasado, estamos dejando ser esclavos del temor, hermano, porque se han rendido al engaño de Satanás. Yo viví engañado por Satanás más de 10 años y muchos más, porque rehusé confiar en Él, ¿no? Hay los prejuiciosos, los que juzgan. Por eso no hay que juzgar, hermanos, a los hermanos sin tener una base, ¿no? Por eso la Biblia dice, por el testimonio de 2 o 3 testigos conste toda palabra, ¿no? Y eso estaba también en la ley que se aplica ahora al tiempo de la gracia, ¿no? Entonces hay otros que tienen otros dioses, ¿no? Prefieren confiar en su Dios riquezas, en su Dios salud. Ahorita he visto, porque hay amenazas otra vez, no tan graves, pero hay algunas noticias de que se está reactivando COVID en algunos lugares. Y créame, la gente ya empezó, yo he visto ya varios y están usando tapabocas otra vez, lo cual es bueno. Pero yo decidí confiar en Dios, ya era el tiempo de confiar en el Señor y confiando en que Él tiene cuidado de nosotros. Esto lo dije como ejemplo sin demeritar el uso médico y de protección que da el tapabocas, es obvio, solo lo pongo como ejemplo. Y tercero, ya para en estos últimos minutos, aunque veo en mi reloj que me faltan 10, voy a aprovechar, yo estoy un poco desconcentrado en la hora, pero aquí acabo de ver que me faltan 10. Ténganme paciencia por 10 minutos más para que ustedes sean sanados. Entonces los creyentes, los que dicen que son de Él pero no saben de Él, los que saben de Él pero no confían en Él, y los que no admiten que lo necesitan. No se escucha nada. No se escucha nada. Ay, Jesucristo, ¿qué pasaría? Estoy escuchando, hermano. ¿Ya me están escuchando? Entonces alguna señal por ahí que se bajó un poquitico de fuerza. Bueno, pero yo les voy a mandar más adelante el audio con la enseñanza y me disculpan. Entonces, tercero, los que no admiten que lo necesitan, ¿verdad? Los religiosos, los legalistas, los orgullosos, los soberbios, los faltos de humildad. Por eso el Señor dice, ese es un verso que mi esposa me recuerda porque yo lucho con eso, ¿no? ¿Cómo es el verso que usa? ¿Se acuerda? Dios mira de lejos al altivo, y hay que tener cuidado, hermanos, porque uno tiene esa inclinación a ser altivo. ¿Qué significa ser altivo? A estar por encima, a pensar que yo tengo y debo y estoy viviendo para practicar lo que el Señor dice, considerando a mis hermanos como superiores a mí mismo. Pero no podemos negar que podemos caer, ¿no?, en la altivez o en nuestra superioridad porque conozco, porque soy estudiado, porque soy el que mejor canto, porque soy el que mejor toco, porque soy el que mejor leo. Hay muchas cosas que nos dicen o nos pueden llevar a ser altivos, soberbios. Y en el caso del Señor es no admitir que lo necesitamos. Hoy hablamos de eso con los hermanos que están aquí, que vinieron antecitos para hablar algo. Y es donde que tenemos que acercarnos al Señor para decirle al Señor,
cuán necesitados estamos de su perdón, ¿no? ¿Para qué? Cuando nosotros aceptamos el perdón de Dios, hermanos, podemos perdonar a otros. Eso lo dice la Escritura y lo dice el Señor también. Así como el amor del Señor es incondicional, pero es solo para aquellos que creen, más su rechazo y su juicio será para los burladores. Fíjense que más adelante el Señor en la casa de Jairo saca a unos burladores y mete a unos íntimos. ¿Ve? Por ejemplo, en el verso 36, porque en el verso dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? O tal vez con ironía, no moleste al maestro, ya no lo canse más, su hija murió. Pero ¿qué le dice el Señor? Y es lo mismo que nos dice a nosotros, hermanos. A pesar de que las demás personas nos digan, no moleste más al Señor, el Señor no le va a responder, el Señor no está acá. De pronto algunos de ustedes, y lo he oído en algún momento en el pasado, llegaron a decir de la congregación ya como congregación, no, allá no tienen el Espíritu, no, les falta el Espíritu de Dios. ¿Cuán equivocados estaban esos hermanos? Porque en realidad el Espíritu de Dios tiene una forma maravillosa de mostrarse en la comunión de los hermanos, y eso es lo que estamos viendo. Hay etapas, hay procesos y hay épocas, tiempos donde la iglesia necesita hacer, por ejemplo, lo que dice en Apocalipsis 2, vuelve al primer amor, haz tus primeras obras. Pero el Espíritu de Dios siempre estaba acá con nosotros, hermanos, se los digo, porque está en mi corazón. Por lo menos yo sé que en mi corazón está. Y conociendo a mis hermanos, sé que también el Espíritu está en el corazón de mis hermanos. Y cuando nos reunimos aquí como iglesia, el Espíritu está acá. Por eso tenemos que aprender a darle más libertad, más permitiéndole a Él que siga obrando en nosotros, pero sin el pecado, ¿no? Y más adelante Él dice, le dice a Jairo en el verso 32, no temas, cree solamente. Y fíjense lo que dice el verso 37. Y no permitió que le siguiese nadie. Él tenía 11 discípulos, 11 apóstoles y 11 discípulos escogidos, 12, y muchos que le seguían. Tal vez muchos quisieron entrar con él. El Señor dijo, no, Señor, solo van a entrar Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, ¿no? Y él dice más adelante, ¿no? Cuando vio a las que lloraban, a las plañideras, y se lamentaban mucho, y les dijo, ¿usted por qué alborotan? ¿Por qué lloran? ¿Por qué tanto escándalo? Aquí, como decimos naturalmente en nuestra, ¿por qué tanta, y perdonen la expresión si suena como fuerte, ¿por qué tanta escama? ¿No? ¿Por qué tanto alboroto? La niña no está muerta, sino duerme. Mire, hermano, los hijos de Dios, cuando pasamos por ese estado, que para algunos es la muerte sin retorno, porque estarán en el infierno, a nosotros será la muerte de la esperanza, porque estaremos con el Señor, como dice Pablo en Filipenses, ¿no? Yo tengo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, pero por causa de ustedes, quedaré con ustedes hasta el tiempo que el Señor permita. Y por eso Él saca en el verso 40, la niña no está muerta sino duerme, verso 40 de Marcos 5, y se burlaban de Él, mas Él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Hermanos, ojalá el Señor no tenga que sacar a los burladores. Ojalá el Señor no tenga que sacar de la iglesia. Yo creo que el Señor lo está haciendo también en realidad. Yo sé que el Señor está limpiando la congregación, está quitando a unos y trayendo a otros. Créanme, lo hemos visto, hemos orado mucho también porque no queremos que nadie se pierda, pero sí debemos reconocer que el Señor está sacando los que no son de nosotros, como dice en 1 Juan capítulo 2, ¿no? No están con nosotros porque no eran de nosotros, y está trayendo a unos que sí eran de nosotros y que faltaban que estuvieran acá. En realidad es como la idea, porque el cuerpo de Cristo, aunque es un cuerpo local aquí en Santa María, hay un cuerpo local también en San Francisco, donde vamos a ir el 31 a estar allá acompañados, y vamos a ver, el próximo domingo vamos a tratar de hablar eso también, cómo vamos a ir como iglesia para compartir la comunión y compartir el amor de nuestra congregación con los hermanos de allá, y en todos lugares donde se reúnen, donde hay hermanos en localidades, en congregaciones que se reúnen juiciosamente para estudiar la Escritura, y así como nosotros tenemos la bendición de tener un local propio. Durante pandemia, cientos, miles de iglesias cerraron porque no tenían algo propio, no pudieron sostener arriendos, en realidad tuvieron que cerrar, dispersarse.
nosotros tenemos la bendición de un local que es del Señor, ¿verdad? Y al cual debemos también administrar con sabiduría, porque es nuestro lugar donde nos reunimos. Y eso no va a impedir que también nos podamos reunir localmente, digamos, particularmente en una casa, para orar, para compartir. Por eso a veces nos gusta invitar hermanos para que compartan con nosotros. Otros vienen a compartir con nosotros, ¿verdad? Naturalmente, para hablar de las cosas de Dios. Entonces, hermanos, recordemos eso. Ojalá no haya burladores que el Señor tenga que sacar de entre nosotros, ¿no? O aplicar también lo que dice en 1 de Juan, que lo acabé de mencionar, 1 de Juan capítulo 2, versículo 10, creo, más o menos 10, 15. Bueno, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Bueno, ahí está en 1 de Juan capítulo 2, versículo 18 hasta el versículo 29. Ahí está el contexto y está. Vamos a dejar aquí, hermanos, porque aunque hay 2 puntos más, pero los vamos a ver rápidamente el próximo jueves, donde el Señor habla, también quiere mostrar que para Él no hay acepción de personas. Por eso no se fue con el rico primero y dejó a la pobre después, sino a ambas las trató igual. Y también Él permitió que la niña muriese para mostrar su poder ¿sobre qué? Sobre el pecado y sobre la muerte, ¿no? Y cómo el temor ante ella cae bajo el poder de la fe. Por eso el Señor le dice: no temas, cree solamente. Y vamos a tratar de hablar algo del círculo íntimo del Señor, porque aquí se completa en cierta manera. Cuando completamos el círculo de la fe, aquellos que completan el círculo de la fe, vamos a entrar a ser parte del círculo íntimo de Jesús, ¿sí? Porque en el Salmo 24, creo que es el Salmo 24, 14, voy a buscarlo, si me equivoco me perdonan, pero la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, ya ellos hará conocer su pacto. Ya sé que no es el 24, pero ese es el verso correcto, ¿no? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, ya ellos hará conocer su pacto. Comunión íntima, hermanos. Por eso el Señor tenía una comunión íntima con 3 personas. Vea, el Señor tenía su rosquita en cierta manera, decímoslo de la manera respetuosa, ¿no? Hermanos, en la congregación, eso lo vamos a hacer el próximo jueves, no vamos a adelantar mucho, pero hermanos, sí pensemos que, ¿cuáles son nuestros grupos de comunión? ¿Cuáles son nuestros grupos de comunión? Las damitas tienen un buen grupo, y ellas se reúnen y a veces vienen acá, o la hermanita Marta va allá, o las otras hermanas líderes, y se comparten. El domingo estuvieron, yo pensé, ¿cuándo nos harán a nosotros una mascarilla? Así como se hicieron tan bonitas, salieron hermosas, y nosotros todos cuchiris ahí arrugados. ¿Cuándo nos harán, pintarán canas? Yo tengo un matojo de canas, o nos hacen un tratamiento de belleza. La enseñanza es, hermanos, ¿cuáles son nuestros grupos de comunión? Es bueno tener un círculo íntimo con los que servir, trabajar, orar, estudiar, ¿sí? Antes de ayer un hermano me llamó como a las 12. Hermano, ¿me puede ayudar en una pregunta? Claro, mi hermano. ¿Qué estaba haciendo ese joven? Estudiando la escritura. Me dio un orgullo verlo, porque dije, ¿usted qué está haciendo a estas horas, no? Uno de viejo, uno ya sabe por qué no tiene sueño, pero es que estoy estudiando, y me mostró la foto. Yo sé qué estaba haciendo, a mí me faltaba, pero duramos casi hasta la 1 hablando. No, casi mi esposa que no me deja entrar porque ella estaba pero para mí fue un gozo compartir comunión íntima con un hermano. Hoy tuvimos también comunión íntima con otros 2 hermanitos que llegaron aquí a charlar y a compartir cosas de nuestra vida. Es bueno tener un círculo íntimo. Yo creo que tengo ahora un círculo más íntimo entre mis hermanos. Todos son iguales para mí, pero hay unos más empáticos conmigo en ciertas cosas. Entonces, muchas gracias a ellos, y espero cada uno tenga su círculo para servir, trabajar, orar o estudiar. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a dejar ahí porque no adelanto el estudio del próximo jueves, que es hablar sobre Marcos capítulo 5, versículos 37 y 38. ¿Por qué escogió el Señor a Pedro, Jacobo y Juan? ¿Por qué ellos estuvieron en fueron los, bueno, no voy a adelantar más, primeros discípulos, estuvieron en la resurrección de la niña, estuvieron en la transfiguración, estuvieron en el tiempo de oración del Señor? Ahí les dejo ese abrebocas. Entonces no voy a adelantar, pero adelanto, pero es como para motivarlos. Pero no me Muy bien, hermanos, muy bien, hermanos. Muchas gracias a ustedes por estar congregados en esta noche aquí reunidos. Espero me hayan oído. Si hubo una señal ahí, bueno, les enviaré el audio más adelante para que lo repasen.